Antes de que existieran los libros, antes de que la historia se escribiera con tinta, el mundo ya estaba habitado, no solo por humanos, sino por presencias, fuerzas invisibles que caminaban entre los árboles, que se ocultaban en las colinas, que observaban desde la grieta de la tierra. A esas presencias, mucho tiempo después, las llamaríamos duendes. Pero el duende, tal como hoy lo imaginamos, no nació con un nombre propio ni con una forma definida. Su origen se remonta a Europa ancestral, a un tiempo previo del cristianismo, cuando la naturaleza no era un recurso, sino un territorio sagrado. Estamos hablando de miles de años atrás, en las antiguas culturas celtas, germánicas y del norte europeo, donde el mundo estaba vivo y cada espacio tenía un espíritu. En este contexto, los duendes no eran criaturas infantiles ni decorativas, eran espíritus menores, ligados a la tierra, a los bosques, a las piedras, a los ríos y también a los hogares humanos. No eran dioses, pero tampoco simples fantasías. Eran intermediarios entre el mundo visible y lo invisible, guardianes, observadores, presencias antiguas. Entonces surge la primera gran pregunta: ¿eran buenos o eran malos? La respuesta no es sencilla, porque en su origen no existía esa división moral. Los duendes no eran ni ángeles ni demonios, eran neutrales, regidos por leyes propias. Podían ayudar al humano que respetaba la naturaleza y a las tradiciones, pero podían volverse hostiles si ese equilibrio era roto. No castigaban por maldad, sino por transgresión. En las tradiciones más antiguas se los conocía de muchas formas. Se los conocía como elfos en las tierras nórdicas, como espíritus del túmulo en Irlanda y Escocia, como genios domésticos en zonas rurales de Europa. Eran pequeños, sí, pero no débiles, invisibles la mayor parte del tiempo, capaces de alterar la suerte, confundir caminos, esconder objetos o proteger cosechas. Su función principal no era asustar, sino mantener el equilibrio entre el humano y el entorno. En este primer momento, mucho antes del siglo V, el duende no es un monstruo, es parte del orden natural, un recordatorio de que el mundo no pertenece solo al hombre. Pero la historia nunca permanece quieta. Con el paso de los siglos, Europa comienza a transformarse, nuevas estructuras de poder emergen, nuevas creencias se expanden y una religión en particular empieza a imponer una verdad única. Y cuando eso sucede, todo lo que no encaja se vuelve sospechoso. Las antiguas entidades paganas, los espíritus de la tierra, los guardianes del bosque, ya no son comprendidos como fuerzas naturales, empiezan a ser vistos como amenazas, como algo que no responde a un solo Dios, que no obedece a una sola ley. Y ahí comienza el quiebre. El duende, que antes era espíritu del lugar, empieza a ser reducido, deformado, reinterpretado. Su ambigüedad ya no es aceptable, debe ser clasificado, y cuando no puede ser controlado, es demonizado. Pero ese proceso, ese pasaje oscuro que va desde el respeto al miedo, no ocurre de un día para el otro. Se extiende durante siglos, y es precisamente a partir del siglo V, con la consolidación del cristianismo en Europa, cuando la figura del duende comienza a cambiar para siempre. Ese será el siguiente tramo del camino. Porque para entender por qué hoy tememos a los duendes, primero debemos comprender qué eran antes de que alguien decidiera que no debían existir. Y ahí recién empieza la verdadera historia. Con el avance del cristianismo en Europa, el mundo visible comenzó a ser rodeado, no por descubrimiento, sino por imposición. Aquello que durante siglos había convivido con el ser humano, espíritus de la tierra, guardianes del bosque y hogares, empezó a ser observado con desconfianza. El nuevo sistema de creencias no admitía zonas grises, todo debía pertenecer a Dios o al enemigo. Y los duendes quedaron en el medio. A partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano y la expansión del cristianismo como eje cultural y moral, las antiguas tradiciones paganas comenzaron a ser etiquetadas como superstición, herejía o directamente como manifestaciones demoníacas. Los rituales vinculados a la naturaleza fueron condenados. Los espíritus locales, que no respondían a la nueva tecnología, se volvieron sospechosos por definición. El duende, que antes era espíritu del lugar, pasó a ser entonces interpretado como una presencia engañosa. Ya no cuidaba, tentaba,
ya no protegía, confundía. Ya no castigaba por romper el equilibrio natural, sino por malicia propia. Su ambigüedad, tan aceptada en el mundo antiguo, se volvió inaceptable en una cosmovisión que necesitaba dividir el universo entre el bien y el mal. Así comenzó su transformación. Los relatos orales empezaron a cambiar de tono. Donde antes se hablaba de ayuda silenciosa, ahora se hablaba de burlas peligrosas. Donde antes había respeto, ahora había miedo. Los duendes fueron asociados con la noche, con los rincones ocultos, con los sonidos inexplicables dentro del hogar. Se los empezó a describir como seres deformes, retorcidos, moralmente corruptos. No fue casual. Demonizar a los duendes era en realidad demonizar todo un sistema de creencias anterior. Era una forma de cortar el vínculo entre las personas y la naturaleza sagrada. Si el bosque estaba habitado por algo maligno, ya no debía ser venerado. Si la casa podía ser infectada por espíritus peligrosos, entonces solo la fe cristiana podía protegerla. El duende se convirtió así en una herramienta narrativa. En muchos textos y sermones medievales tempranos, estas entidades comenzaron a ser representadas por demonios menores engañadores, imitadores de lo divino. No eran tan poderosos como los grandes demonios del infierno, pero sí lo suficientemente cercanos como para corromper al humano común. Vivían en los márgenes, en graneros, cuevas, ruinas, caminos solitarios. Este nuevo duende ya no tenía un rol cósmico, tenía un rol moral. Aparece entonces una idea clave, el duende como ser caído, no completamente demonio, pero tampoco espíritu natural. Una criatura intermedia, expulsada del orden divino, condenada a vagar. Esta reinterpretación permitió absorber las antiguas creencias sin eliminarlas del todo, pero vaciándolas de su sentido original. Sin embargo, algo curioso ocurrió. A pesar de siglos de demonización, los duendes nunca desaparecieron del imaginario popular. El pueblo siguió hablándoles, dejándoles ofrendas en secreto, respetando ciertos lugares. Incluso mientras la iglesia los condenaba, la gente seguía creyendo que había reglas no escritas que convenían no romper. Eso nos dice algo muy importante. La figura del duende sobrevivió porque no era solo un mito, era una experiencia, una forma de explicar presencias, ruidos, pérdidas, encuentros. Y aunque el cristianismo intentó redefinirlos como entes malignos, en el fondo siguieron siendo lo que siempre fueron, manifestaciones de un mundo que se resiste a ser completamente dominado. Este proceso de demonización no fue uniforme ni inmediato. Se extendió durante siglos y adoptó distintas formas según la religión. Y es justamente en plena Edad Media cuando el duende termina de consolidarse como una criatura temida, ambigua, peligrosa, pero aún cercana. Porque aunque la Iglesia intentó encerrarlos en el infierno, los duendes nunca dejaron del todo la tierra, y desde ahí, desde esa grieta entre lo prohibido y lo recordado, continuaron observándonos. Ese será el próximo tramo de esta historia. Cuando Europa comenzó a cerrarles las puertas, los duendes no desaparecieron, aprendieron a esconderse. A finales del siglo XV, algo decisivo ocurrió. Los puertos europeos se llenaron de madera, hierro, rezos y miedo. Hombres desesperados, soldados, sacerdotes y aventureros se preparaban para cruzar un océano que no entendían. Y como siempre había sucedido, donde va el humano, va siempre lo invisible. Los duendes no subieron a los barcos como pasajeros, subieron como siempre, lo habían hecho sin ser vistos. Se ocultaron entre los barriles de granos, dentro de cofres, en las bodegas húmedas, en los mástiles, en las cuerdas tensadas por el viento. Espíritus ligados a la materia, al hogar y al objeto, viajaron adheridos a aquellos que le daba forma, a la madera trabajada, a los clavos, herramientas, símbolos arrancados de su tierra. Este cruce no fue voluntario en todos los casos. Algunos fueron arrastrados. Otros siguieron a las familias que durante generaciones habían convivido con ellos, aunque ya no lo supieran conscientemente, porque, aunque el discurso oficial los condenara, en lo profundo, muchos europeos seguían respetando ciertas reglas antiguas. No silbar de noche, no dejar herramientas tiradas, no burlarse de lo que no se ve. Y así, entre 1492 y los siglos siguientes, los duendes cruzaron el Atlántico. Llegaron primero los grandes puertos de América, el Caribe, Centroamérica, las costas del Antiguo México, Sudamérica. Bajaron de los barcos junto con el ganado, los muebles, las sillas y las creencias.
No llegaron como conquistadores, llegaron como polizones invisibles, arrastrando una memoria mucho más antigua que cualquier bandera. Pero América no era un territorio vacío. Aquí ya existían espíritus, entidades del monte, del agua, de la piedra y del subsuelo, guardianes ancestrales que jamás habían sido nombrados como duendes, pero que compartían algo esencial, la misma lógica del equilibrio, la misma sensibilidad frente al irrespeto humano. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Los duendes europeos no impusieron su forma, se adaptaron. En selvas, en montañas y minas, comenzaron a mezclarse con las cosmovisiones indígenas, tomaron nuevos nombres, nuevos hábitos y nuevas reglas. Ya no habitaban castillos ni graneros de piedra, sino montes cerrados, cuevas profundas, ríos espesos. Se volvieron más territoriales, más celosos, más silenciosos. Algunos pasaron a ser protectores del monte, otros guardianes de minas y vetas ocultas, otros presencias que cuidan o castigan a quienes se adentran sin permiso. El miedo europeo se combinó con el respeto indígena, y de esa fusión nació un duende distinto, no completamente europeo, no completamente americano, un ser híbrido adaptado a un continente salvaje, inmenso, indómito. Con el paso del tiempo, estos relatos dejaron de hablar de barcos y océanos. Los duendes ya no eran vistos como viajeros, eran de ahí, como que siempre hubieran estado, como si la tierra misma los hubiera aceptado. Pero el origen no se perdió, solo se ocultó, porque cada vez que un duende aparece en América, en un monte, en una mina, en un camino solitario, no está surgiendo de la nada, está recordando un viaje antiguo, un cruce forzado, un exilio invisible. Los duendes llegaron a América cuando el mundo se partió en dos, y desde entonces nunca volvieron a irse. En el próximo tramo vamos a ver qué forma tomaron, qué nombres recibieron y por qué. En este continente el encuentro con ellos sigue siendo una experiencia que no se olvida. Cuando los duendes europeos tocaron suelo americano, no encontraron un continente virgen, encontraron algo mucho más peligroso y mucho más poderoso, un territorio espiritualmente habitado. Para los pueblos originarios de América, el mundo nunca estuvo vacío. Cada monte tenía dueño, cada río una voluntad, cada cueva una presencia. No eran metáforas, eran realidades vivas con las que se negociaban, se respetaba o se temían. Por eso, el encuentro entre el duende europeo y el espíritu nativo no fue una invasión, fue una amalgama, una fusión silenciosa, inevitable, profunda. El duende europeo no impuso su forma, sobrevivió adaptándose a las leyes espirituales de América, y esas leyes eran antiguas. En lo que hoy es México, Guatemala y la península de Yucatán, los europeos llevaron consigo la idea del duende doméstico y travieso, pero ese concepto chocó con una cosmovisión donde la naturaleza no se habitaba, se pide permiso. Aquí surge una de las fusiones más claras. El duende se amalgama con los aluxes, entidades mayas que custodian campos, selvas y ruinas, y el resultado no es un ser juguetón, sino territorial. No se ríe del humano, los observa, no busca atención, exige respeto. Este nuevo duende castiga al que tala sin permiso, confunde caminos, provocando enfermedades simbólicas, protege sembradíos y se le honra. La lógica europea del espíritu doméstico desaparece. En América Central, el duende no vive en casas, vive en la tierra misma. Aquí nace una regla clave que se repetirá en todos los continentes. El duende no molesta al humano, responde al abuso hecho por él. En la región andina, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina, el encuentro fue aún más radical. Los pueblos originarios ya conocían entidades del subsuelo, espíritus de la montaña, de la roca, de las profundidades. Cuando los europeos comenzaron a explorar minas, trajeron consigo relato de kobolds y espíritus de galerías. La confusión fue inmediata. Así nace el Muki. Este no es un duende del bosque ni del hogar, es una entidad minera, pequeña, fuerte, antigua. No responde a la moral cristiana ni a la lógica europea, responde a la montaña. El Muki protege vetas, castiga la codicia, puede enriquecer o destruir, exige pactos. El duende europeo pierde aquí toda suavidad, se vuelve peligroso, directo, ritual. En los Andes el duende no juega, él negocia, y siempre desde abajo. En el actual territorio argentino, chileno y parte de Uruguay, la amalgama fue más difusa.
pero igual de profunda. Aquí el duende se mezcla con espíritus del monte, del viento y del paso. No tiene un solo nombre ni una sola forma. Es el que silba, el que llama, el que hace perder. Ya no es el duende europeo burlón. Tampoco es un espíritu indígena puro. Es una presencia fronteriza. Aparece en caminos rurales, en zonas despobladas, en bordes de monte. Se lo describe pequeño, rápido, esquivo, a veces infantil, a veces viejo, nunca claro. Este duende atrae con voces conocidas, se muestra solo a quienes están solos. Provoca desorientación, castiga la soberbia. En el sur de América el duende se convierte en prueba, no para el cuerpo, sino para la mente. En el Caribe y zonas selváticas, el duende europeo se mezcla con figuras de engaño, transformación y burla sagrada. Aquí recupera algo de su antiguo rol, pero amplificado. Se vuelve cambiante, imitador, provocador, puede ayudar o destruir, pero siempre lo hace para enseñar algo. Nunca actúa sin motivo. En estas regiones el duende es una lección caminante. En todo el continente ocurre lo mismo. El cristianismo intenta seguir llamándolo demonio, y el pueblo lo sigue tratando como espíritu del lugar, y el duende adopta una forma nueva de identidad. Deja de ser doméstico, se vuelve territorial, deja de ser travieso, se vuelve corrector, deja de ser europeo, se vuelve americano, pero conserva algo esencial, no pertenece al humano. Los duendes que hoy se manifiestan en América no son los mismos que habitaron Europa ancestral. Son el resultado de un cruce violento, un exilio forzado y una fusión espiritual profunda. Son memoria viva. Cada encuentro con uno de ellos es un eco de los mundos chocando bajo la superficie de la historia oficial. Y entenderlos no es creer o no creer, es aceptar que este continente nunca estuvo vacío y que algunos viajeros llegaron para quedarse. Cuando los duendes se amalgaron con el folclore americano, algo quedó muy claro desde el principio: no eran entidades libres de reglas. Al contrario, funcionaban bajo códigos estrictos, antiguos y silenciosos, no escritos en libros, sino grabados en la memoria colectiva. Los pueblos originarios lo sabían, los campesinos lo aprendieron, y quienes no respetaron esas reglas lo pagaron, porque el duende no actúa al azar, actúa cuando se rompe un pacto, incluso uno que el humano nunca supo que estaba aceptando. En todas las tradiciones europeas y americanas hay una forma que nunca cambia: el duende pertenece al lugar, no al humano. Bosques, montes, minas, ríos, ruinas, caminos antiguos, cada uno tiene su dueño espiritual. Entrar sin respeto a esos lugares es una invasión, y el duende es el primero en recordarlo. Por eso, antes de talar, cavar, construir o explorar, existían rituales simples, pero cargados de sentido. Dejarles comida, bebidas vertidas a la tierra, pronunciar palabras de permiso, guardar silencio. No eran ofrendas por miedo, eran actos de reconocimientos. Cuando estos gestos desaparecen, el duende aparece. A diferencia de otros entes, los duendes no se equivocan, se los apacigua. Los rituales tradicionales no buscan traerlos, sino evitar su enojo. En América estos rituales se volvieron aún más sobrios que en Europa. Nada de grandes ceremonias, todo debía ser discreto. Comida sencilla, objetos pequeños, nada ostentosos, porque el duende desconfía del exceso. Lo interpreta como burla o desafío. Un ritual correcto no llama la atención, simplemente restaura el equilibrio. En regiones como los Andes, Mesoamérica y zonas selváticas surge una figura clave: el pacto. El pacto con un duende no es un contrato hablado, es un acuerdo implícito. Algo se ofrece y algo se recibe, pero el precio nunca se define del todo. Quien pacta puede recibir protección, abundancia, guía, éxito temporal, pero el duende siempre cobra a su manera. El error más común es creer que el pacto termina cuando el beneficio llega. Para el duende, el pacto es permanente. Romperlos trae consecuencias que no siempre son inmediatas, pero sí inevitables. Y algo importante: el duende no engaña al humano, el humano se engaña solo. Te hablaré de reglas no escritas y casi siempre ignoradas. A lo largo del continente aparecen las mismas advertencias una y otra vez: no silbar de noche, no responder voces que llaman tu nombre, no burlarse de lo que no se ve, no seguir luces en el monte, no aceptar regalos encontrados. Estas no son supersticiones aisladas, son reglas de supervivencia espiritual. El duende observa cómo reaccionás. Si sos soberbio, curioso sin respeto,
o incrédulo de forma provocadora, se acerca, no para matarte, sino para desordenarte. Una de las mayores confusiones modernas es pensar que los duendes atacan físicamente. En la mayoría de los relatos tradicionales, el castigo es psicológico y energético. Pérdida del rumbo, confusión mental, sensación de ser observados, sueños repetitivos, mala suerte persistente. El duende no destruye el cuerpo, desestabiliza la conciencia. Por eso, quienes se cruzan con uno suelen decir: no me pasó nada, pero nunca volví a ser el mismo. ¿Por qué los duendes siguen apareciendo hoy? Porque las reglas siguen siendo las mismas y porque el humano moderno las ignora todas. El avance, la explotación, la burla y el descreimiento crean el mismo escenario que en el pasado, ruptura del equilibrio, y cuando eso ocurre los duendes reaparecen, no como mito, como recordatorio. Los rituales, pactos y reglas no son magia, son lenguaje, un lenguaje antiguo entre el humano y lo invisible, y los duendes son sus guardianes. No piden adoración, piden respeto, y quizás por eso siguen ahí, esperando que alguien vuelva a escuchar. Hay una constante que atraviesa siglos, culturas y continentes. Cuando se habla de duendes, los primeros testigos casi siempre son niños. No es casualidad, tampoco es un recuerdo narrativo. Es una regla silenciosa, desde Europa ancestral hasta América profunda. Los relatos coinciden todos en algo muy inquietante. Los duendes no se muestran a cualquiera, eligen, observan, esperan, y cuando aparecen lo hacen frente a quienes todavía no han cerrado ciertas puertas internas, los niños. Pero no porque sean inocentes en el sentido moral, sino porque aún no han sido domesticados por completo por la realidad adulta. En todas las tradiciones antiguas se entendía que la mente infantil no era terminada de sellar, no separa de forma rígida lo real de lo invisible, no clasifica automáticamente una experiencia como imposible. El niño no pregunta primero si algo puede existir, lo experimenta. Para el duende, una entidad liminal, fronteriza, ambigua, esta mente abierta es un punto de acceso. No necesita romper nada, la puerta ya está entreabierta. Por eso, los encuentros suelen ser breves, espontáneos, sin terror inicial. El miedo aparece después, cuando el adulto traduce las experiencias como amenaza. Voy a darles un detalle clave en muchos testimonios. Los niños no siempre saben que están viendo un duende. Describen el chiquito, el que vive ahí, el amigo escondido, el que me mira. El nombre viene después, la etiqueta la pone el adulto. Esto es importante, porque revela que el contacto no se da desde el mito aprendido, sino desde la percepción directa. El niño no invoca, no busca, simplemente ve lo que está ahí. En muchas tradiciones americanas se cree que los duendes se muestran a los niños para medir el equilibrio del lugar. No buscan dañarlos, los observan. El comportamiento del niño importa. Si él se burla, si respeta, si tiene miedo, si intenta seguirlos. El duende evalúa no solo al niño, sino a su entorno, la casa, la familia, la relación con la tierra. Por eso en relatos antiguos, cuando un niño ve duendes, los adultos no se alarman de inmediato, se preguntaban: ¿qué está pasando en este lugar? Con el tiempo algo se cierra, no es la vista, no es la imaginación, es la sensibilidad al límite. El adulto aprende a ignorar lo que no encaja, a explicarlo todo, a ridiculizar lo extraño, a negar antes de observar. Ese mecanismo de defensa útil para sobrevivir en el mundo moderno es letal para la percepción de lo invisible. El duende no desaparece, el adulto se vuelve inaccesible. Por eso muchos relatos incluyen una frase inquietante: de chico lo veía, después nunca más. No es pérdida, es clausura. Aunque la mayoría de las apariciones son breves y no violentas, hay un punto donde el riesgo aparece, cuando el niño intenta seguirlos. Los duendes no llevan niños por capricho, pero sí los atraen, no con maldad, con curiosidad mutua. El peligro surge cuando el niño cruza un límite físico o simbólico, se interna en el monte, se aleja del hogar o se pierde. En estos casos el duende actúa como lo que siempre fue, un guardián del territorio, no del humano, y el territorio no perdona. Muchos adultos que tuvieron estas experiencias recuerdan algo más perturbador que el encuentro mismo. El momento en que dejaron de hablar de ello, risas, burlas, negación, ese silencio forzado no elimina la experiencia, la entierra, y lo enterrado a veces regresa en forma de miedo difuso, sueños repetitivos o fascinación inexplicable
por estos temas, como si una parte supiera que algo fue real, aunque no se pueda probar. Los niños ven duendes no porque imaginen más, sino porque filtran menos, porque todavía recuerdan sin saberlo que el mundo no termina donde empieza lo visible. Y los duendes lo saben, por eso se muestran ahí, en ese breve instante de la vida donde todo aún es posible. Después cierran la puerta y esperan. En la actualidad, los duendes ya no se presentan como en los relatos antiguos, no se muestran abiertamente en aldeas, no conviven de forma cotidiana con las personas, no ocupan un lugar explícito en la vida diaria, pero eso no significa que hayan desaparecido, significa que cambiaron su forma de manifestación. El mundo moderno, hiperiluminado y saturado de ruidos, no es un terreno favorable para lo sutil. Sin embargo, allí donde el equilibrio vuelve a romperse, en los márgenes, en los límites, en los espacios olvidados, los duendes siguen actuando, no como criaturas visibles permanentes, sino como presencias episódicas. Hoy el duende rara vez se deja ver de forma clara. Su presencia se percibe a través de señales, objetos que cambian de lugar sin explicación, sonidos breves en zonas donde no debería haber nadie, sensación persistente de ser observados, errores repetidos, pequeñas fallas que se encadenan. No es caos, es advertencia. Estas manifestaciones suelen darse en casas antiguas, construcciones, en zonas rurales, terrenos removidos sin permiso, lugares donde hubo rituales olvidados. El duende no irrumpe, insiste, en zonas rurales y naturales. La manifestación es más directa, personas que se pierden en lugares desconocidos. Caminos que parecen cambiar, voces que llaman desde donde no hay nadie. No es ilusión, es desorientación inducida. El duende no empuja, desacomoda. En estos casos, el mensaje es claro. Alguien cruzó un límite, taló, excavó, avanzó, construyó, sin reconocer que el lugar tenía ya dueño. Cuando el duende se muestra, lo hace desde forma fugaz. Sombras pequeñas que cruzan el campo visual, figuras que desaparecen al girar la cabeza, reflejos que no se repiten. La visión directa es rara y cuando ocurre casi nunca es central. El duende aparece en el bosque de la percepción, donde la mente duda si confiar o no en lo que vio. Ese es su territorio natural, la frontera entre lo visto y lo negado. Cuando un adulto vuelve a percibir un duende, la experiencia es distinta a la infantil. No hay curiosidad, hay incomodidad. El adulto siente alerta inmediata, incomprensión, necesidad de racionalizar, y esa tensión es suficiente para que el contacto se corte. El duende no busca convencer, busca marcar presencia. Muchos adultos describen el encuentro como algo breve pero definitivo. No vuelven a verlos, pero tampoco vuelven a dudar del todo. En tiempos modernos, los duendes también se manifiestan a través de fallas técnicas, cámaras que no registran, audios que se distorsionan, sensores que se activan sin causa clara, no porque controlen la tecnología, sino porque interfieren en límites de la percepción humana, donde la tecnología intenta fijar una realidad, el duende introduce su ruido. Por eso hay tantos registros incompletos, imágenes borrosas, audios ambiguos. No es una prueba, es rastro. Los duendes no regresan por nostalgia, regresan por necesidad. Son el síntoma de un desequilibrio persistente, la señal de que algo fue cruzado sin permiso. Los duendes no viven en el pasado, viven en los márgenes del presente. No buscan ser creídos, buscan ser respetados. Y mientras sigamos avanzando sin mirar lo que pisamos, ellos seguirán ahí, observando y esperando actuar. Ahora que conoces su origen, su viaje, sus pactos, sus reglas y la forma en que todavía se manifiestan, la pregunta ya no es si los duendes existen. La pregunta es si alguna vez estuviste cerca de uno sin darte cuenta. Porque estas entidades no buscan ser vistas, buscan ser recordadas. Cada relato que sobrevive, cada advertencia transmitida en voz baja, es una forma de mantener abierto este conocimiento antiguo que nunca terminó de desaparecer. Si este video te resonó, si alguna vez sentiste que algo te observaba en el monte, si escuchaste pasos donde no había nadie, si de chico vistes algo que después nadie te creyó, no lo descartes tan rápido. Tal vez no fue tu imaginación, tal vez fue un límite que se abrió por un instante. Yo soy Gitana Aluca, y si querés que sigamos recorriendo este camino, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a que este tipo de historias, las que no siempre encuentran espacio, sigan siendo contadas. Y si querés relatos reales sobre duendes, comenta la palabra duende acá abajo. En un próximo video voy a traer experiencias, testimonios y casos que no suelen contarse en voz alta,
porque algunas historias no se buscan, se acercan solas, y cuando lo hacen, solo queda una opción: escuchar. Nos vemos en el próximo relato.